Pero digamos que en términos generales yo creo que el gran balance trágico de Petro va a ser que le resultó absolutamente funcional a la derecha. Su búsqueda de la paz sin protocolos, no parece encontrar un norte y el país sí que lo necesita y las regiones sí que más. Para ustedes, ¿qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor de estos 2 años de gobierno de Petro? Pues yo creo que lo peor es como el desgobierno en general, la forma de gobernar no gobernando, el desorden. Yo tal vez he trabajado en muchos gobiernos, en muchas administraciones, en escenarios multilaterales y bueno, y uno tiene como un cierto rigor y manejo que no parece existir ahora. Para mí ese es como uno de los temas más dramáticos, su búsqueda de la paz sin protocolos, sin un programa previamente estructurado, consultado, trabajado con las autoridades locales, financiado. De alguna forma me parece que nos va no parece encontrar un norte y el país sí que lo necesita y las regiones sí que más. Entonces, tal vez para mí esos son como los dos vacíos peores. En una paz esquiva, ya no es con un grupo insurgente poderoso, vertical, orgánico, como eran las FARC, sino con un desorden de grupos y con un ELN muy fortalecido, porque pues ahora dice que va a volver a iniciar como sus paros armados locales, mientras la negociadora pues trata de buscar cómo llevarle un mensaje privado al señor presidente. Y en lo positivo, tal vez, el tema de empoderamiento de la mujer. Creo que sus dos decisiones, tanto de fiscal como de defensor del pueblo, donde se necesita volver a una defensoría de derechos humanos, escogiendo tres mujeres con unas hojas de vida muy fuertes en derechos humanos, me parece que es un camino interesante. Ojalá la Procuraduría también se repita como en ese sentido. Ojalá decidan los que escogen el candidato a la Procuraduría esa rigurosidad en las ternas. Creería que por ese lado es positivo. Y el tema de seguridad energética, el tema climático que mencionaba Daniel en el caso de Estados Unidos, el presidente ha hecho una buena campaña. Internacionalmente es reconocido el acuerdo que se logró con los países, con Brasil sobre todo, y con los países de la cuenca amazónica, es importante. La COP16 lo ratificará y la COP30 a más amplio nivel. Entonces creo que esos son como sectores donde uno puede encontrar algunos pros y contras, pero ciertamente el balance ha sido muy difícil y corrupción, pues sí es un tema que no hay cómo describirlo. ¿El maestro qué dice? ¿Cuál es tu mejor y tu peor? Yo quedé muy contento de que la izquierda tuviera una oportunidad en el gobierno del país después de tantos años. Y estoy muy desinflado con la manera como lo ha desperdiciado. Creo que a Petro hay que reconocerle muy buenas intenciones en muchos casos y pésimas ejecuciones. Eso tiene que ver con muchas cosas. Primero, es un tipo muy raro. Segundo, no tenía un equipo preparado para afrontar lo que él pensaba hacer. Y tercero, los problemas del país no se pueden solucionar con gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo. La cantidad de ministros absolutamente ignorantes que ha nombrado Petro es impresionante. Y gente valiosa que ha perdido porque la tuvo y no solo la dejó ir, sino que no la dejó trabajar. Estoy hablando sobre todo el primer año. Más negativo que positivo para ti. Sí. Desgraciadamente. Y Santero Espina ya sabemos. Me hubiera gustado que le hubiera ido bien a la izquierda en ese primer acceso al poder. No le ha ido bien. ¿Algo rescatarías del gobierno de Petro hasta ahora, Dani? ¿Dani cuál? ¿Tú? Yo. Yo diría lo peor del gobierno para mí ha sido su falta de método en general y de rigor. Y lo mejor del gobierno ha sido su falta de método y de rigor, porque gracias a eso nos hemos librado de que logren aterrizar unas propuestas y unas reformas que para mí
realmente terminarían siendo un salto al pasado. Es decir, hay unas fórmulas de estatización que quieren vendernos como grandes reformas que ya probó el país, con las que además el país ya fracasó. Entonces, digamos que el hecho de que él no se siente con disciplina desde temprano a ejecutar esas ideas que a veces le pasan por ahí, muchas de ellas malas, a mi juicio, pues ayuda pues a que el balance no sea tan malo. Pero digamos que en términos generales yo creo que el gran balance trágico de Petro va a ser que le resultó absolutamente funcional a la derecha y que va a conducir al país en esta polarización a una salida que se vuelve una especie de antídoto contra él, y ahí puede pues aparecer cualquier líder populista de derecha o de ultraderecha incluso, pues que termine siendo nefasto. Para los que siempre hemos tratado de estar como en el centro y de ver los matices y de tratar de entender pues cosas que no sean drásticas, este gobierno de Petro creo que nos va a terminar llevando al otro lado también, y que vamos a terminar en ese ping-pong que no va a ser bueno para nadie, pues, ¿no? Creo yo. No sé tú qué opines, Anita. Para mí lo peor ha sido como la idea de que es tan poderoso e histórico lo que ellos están haciendo que el fin justifica los medios, como ese empleo de, pues sí, tenemos que gobernar con la clase política corrupta, pues porque así se hace el poder en Colombia, así se ejerce el poder en Colombia. Eso me parece como, eso me parece una tara estructural de este gobierno, es como cualquier cosa justifica este fin maravilloso que estamos buscando, que va a salvar todo. Lo mejor, y creo firmemente esto, es que yo creo que la presencia de Petro en el Palacio de Nariño sí ha propuesto unos nuevos temas que son muy importantes en Colombia, es decir, estamos hablando de otras cosas y de muchas cosas que habían sido silenciadas por mucho tiempo. Y eso me parece importante, estamos hablando de racismo, estamos hablando de sesgos de los medios de comunicación, estamos hablando del poder de los empresarios en todas las aristas de la vida. Obviamente esa conversación ojalá se llevara a cabo de una manera más constructiva y menos polarizante y menos llena de odio, pero yo creo que es importante que este país hable de estas cosas y yo le agradezco eso a Petro, además porque es lo que mejor sabe hacer. Entonces, pues, Agenda. exacto, sí, como discursivamente me parece eso valioso y por eso quería aprovechar esta oportunidad con esta gran politóloga que tenemos de preguntarle por algo de eso, y es, ¿qué piensa María Emma Mejía sobre esa idea de Petro de que él llega a la presidencia, pero que él no es el poder? Y que el poder realmente en Colombia lo tienen los grandes empresarios y lo tiene el establecimiento mediático, y que pues él representa un sector que no ha tenido nunca poder, que no lo está ejerciendo realmente ahora, que está un poco casi como secuestrado por una clase política que no lo deja avanzar. ¿Cuánto hay de cierto en ese argumento? Sí, algo. Yo diría que es cierto, yo sí creo que es cierto y creo que ha sido cierto históricamente, que desvelarlo, como usted dice, Ana, es importante y mostrarlo, el tema del racismo, el tema de, bueno, tal vez el poder constituyente, lo que se le dio en la Constitución del 91 es histórico a las comunidades indígenas, y eso pues se está mostrando ahora que lo tienen, ¿no? Su autonomía. Pero sí creo que Petro ha destapado una realidad que existía en Colombia, en los grupos económicos, en los grupos, la banca, en la industria, de alguna forma, en el Congreso, el manejo de lo público, a pesar de que Colombia tiene una institucionalidad que a veces él parece desconocer, que es la diferencia con una Guatemala, por ejemplo, en la crisis que tuvo ahora Guatemala en su fiscalía, o en la propia Venezuela, donde los organismos y las entidades y las IAS están todas cooptadas. Colombia todavía tiene esa fuerza. Pero yo creo que si Petro hubiera logrado ordenar eso seriamente, el Ministerio de la Equidad de Género, de la Mujer, y él hubiera descentralizado ese mando y hubiera permitido, como se dijo en el acuerdo de paz del 16, no es solamente lo militar o la ausencia, que es la que hay ahora, o la presencia de lo militar, la que vuelve a restablecer a las regiones, sino que necesitamos como ese Estado. Y él no ha logrado llegar con ese Estado
con ese sueño de sus vías veredales, de lo regional, de lo territorial, que fue el discurso ahora de Laura Sarabia también hace 3 días en ese encuentro con el sector privado. Es una búsqueda que intenta hacer en estos segundos 2 años de mandato.